Ok, entonces hoy día esta es la primera clase del nivel 3 y el tema se llama nada más liderazgo. Liderazgo en sí. Entonces, liderazgo. Entonces, estamos en lección 1, nivel 3. Y ahora, entonces vamos a definir qué es liderazgo y vamos a hablar de las características del líder del éxito. Entonces, para empezar, vamos a mirar, yo creo que, bueno, se puede definir. Estoy nada más buscando una definición concisa del liderazgo. Yo estaba viendo la lección ayer y estaba planificando el orden y se me pasó a hallar la definición del líder. Pero yo creo que básicamente el líder se puede definir como alguien que es un ejemplo que las demás personas pueden seguir. Claro, podemos tener líderes buenos y líderes malos. La gente puede seguir al líder malo en lo incorrecto y al líder bueno le van a seguir en lo correcto. Entonces, a base de esa um, un líder piadoso, un líder bueno, ahí es donde vamos a enfocar nuestro estudio esta mañana. Entonces, el primer punto que podría ser para cualquier clase de líder, pero uno, claro, si estamos hacerlo para bien, es una persona que sabe motivar a los demás. Y interesantemente, aquí dice que la gente se motiva cuando sabe hacia dónde se dirige. O sea que el líder tiene que ser alguien que sabe dar direcciones a las personas. Una persona que no sabe dar direcciones a las personas no va a ser un líder tan bueno. También ya hablamos de ser ejemplo, porque si yo les hablo de una cosa pero no lo doy como ejemplo, nadie me va a seguir en lo que estoy diciendo. Y eso aplica hasta en posiciones de liderazgo que no son oficiales. Vamos a suponer si uno es padre, los hijos muchas veces no van a seguir lo que decimos si nosotros no lo modelamos para ellos. Entonces, también esta motivación muchas veces requiere un contacto, um, un contacto, yo diría, regular con las personas. O sea que si las personas no se sienten conectados con el líder, no le van a seguir y no van a ser motivados por lo que dice. Muy interesante este punto. El mejor éxito de un maestro debe de ser
el éxito de sus alumnos. O sea que el maestro, el líder o maestro, no debe de tener envidia de sus seguidores. O sea, que si alguien resulta que tiene mejor ministerio que yo en algún área, yo debo estar contento porque yo soy una persona que he sembrado semillas en esa persona. Es como un padre que se alegra acerca del éxito de sus hijos. Y esto es parte de la misión de nuestra iglesia. Al contrario, la meta del líder es que desarrollen el máximo de su potencial. Y ustedes saben cuál es la misión de nuestra iglesia. La misión de nuestra iglesia es que las personas um, amar a Dios y amar a la gente y ayudándoles a desarrollar su potencial, ¿verdad? Eso está en el boletín de la iglesia cuando tenemos boletines y está en nuestra página web. Entonces, aquí, algo muy interesante en mis apuntes. El líder de Dios, porque los líderes en el mundo se preocupan muchas veces por el poder, pero el líder de Dios no se preocupa por su posición, porque confía que si la pierde, um, Dios tendrá otra obra para darles. O sea que si otra persona sale mejor pastor que yo, pues yo le apoyo y estoy contento sabiendo que Dios va entonces a darme otra cosa para hacer. Um, entonces, otra parte de motivar a la gente, o sea que este punto es bien profundo. Uno sabe alentar a la gente, o sea que um, alentarles firmeza, pero con amor. Eso es muy importante porque si la persona, hay personas que son como bien fuertes y hasta pueden ser que hagan que las demás personas le presten atención, pero en el reino de Dios todo tiene que ser con amor. Entonces, yo quiero ir a Gálatas. Yo estoy haciendo estas letras bien grandes para cualquier persona que esté viendo en el teléfono. Um, entonces voy a ir a español. Aquí a 5. Y este punto es bien importante para todo lo que hacemos por Cristo. Voy a poner bien grande. Y eso es Gálatas 5:6.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que la base de todo lo que nosotros hacemos tiene que ser el amor. Y es interesante que eso es parte de este tema porque está conectado con la prédica de hoy. Ustedes cuando vayan a la iglesia o participan de forma virtual, por ejemplo, hermana Brenda, yo no sé si tú vas a tener que trabajar hoy, pero la cuestión es que la base de todo en la fe cristiana tiene que ser el amor. Y en el servicio ustedes van a ver eso más a fondo, pero también quiero mencionar, aunque se va a mencionar en la prédica de hoy, porque no se puede decir lo suficiente, en Juan 13, en la última cena, muy importante, Juan 13:35. Lo voy a poner grande, cualquier persona que tiene teléfono. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que si nosotros no andamos con amor, si nosotros tratamos de motivar a la gente como mandándoles o con una firmeza que no tiene amor, entonces no estamos andando de acuerdo con nuestra fe cristiana, porque la fe cristiana, la base de la fe cristiana es el amor. Al mismo tiempo, esa firmeza impulsa, impulsa a la gente, la firmeza amorosa del líder bueno, impulsa a la gente a la innovación. Y eso es muy importante, hacer cambios. Le desafía al descubrimiento y aprovechamiento de sus dones y talentos y le forma hasta que pueda influir a otros. Entonces, yo quiero hacer unos comentarios aquí. Mi esposa es muy buena para esto, para impulsar a la gente a hacer cambios, a desafiarles para que usen sus talentos y dones. Eso ella naturalmente, eso es algo natural en ella. Yo siento que mi perseverancia está en esta parte. Yo persevero con la gente hasta que se formen para poder influir a otros, pero yo hallo que mi esposa va a ser una excelente pastora cuando termine su entrenamiento, porque tiene esta firmeza natural, esa clase de firmeza naturalmente en su personalidad. Um, También es importante que la persona, en cuanto a motivar a la gente, uno tiene que tener la habilidad, y eso lo voy a poner al inicio. También un versículo acerca de la definición del líder, siendo ejemplo, voy a poner al inicio. Y eso es Primera de Corintios 11:1.
dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Voy a poner en grande. Ups, se copió bien. Yo no sé por qué no se está copiando bien. Primera de Corintios 11:1. Pues claro, nosotros como líderes de Dios, solamente queremos que la gente nos siga en lo que estamos haciendo bien para Cristo. Y entonces, aquí motivar a otros. Claro, la gente se motiva cuando saben qué dirección ir, pero ante todo, el líder tiene que tener la habilidad para conseguir seguidores. Entonces, muy importante que nosotros tengamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque nadie quiere seguir a una persona agria, ¿verdad? Entonces, siempre es importante recordar como padres, porque somos todos los que tenemos hijos y somos ya líderes para esos hijos. Por ejemplo, o sea que, y hasta que los que no tienen hijos pueden tener sobrinos, pueden tener otras personas que Dios usa para que uno le ministre. Entonces, muy importante el fruto del Espíritu, porque si uno no lo tiene o no lo está desarrollando, y eso es un punto de que yo voy a hablar hoy día más a fondo en la prédica. Interesante cómo todo se conecta. Entonces, uno no va a poder conseguir seguidores muy fácilmente. Es difícil conseguir, a veces conseguir seguidores o seguidores debajo de Cristo teniendo este fruto. Pero si uno es una persona agria, va a ser casi imposible. O tal vez le siguen un tiempo y después se van. Amor, gozo. Si tú no tienes gozo, ¿quién quiere ser quién quiere ser triste todo el tiempo? Estar triste todo el tiempo no tiene sentido. Paz, paciencia, benignidad. Saber ser firme con la gente, pero suave al mismo tiempo, ¿verdad? Saber controlarse. Todas estas cosas, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que necesitamos ser un ejemplo y ser alguien que la gente quiere ser como nosotros. En este momento, ese es el primer punto. Hay como, a ver, 1, 2, 3, 4 puntos más, pero yo quiero hacer que este estudio sea interactivo. Entonces, ya que sabemos de qué estamos hablando y hemos hablado uno de los puntos, yo quiero parar para coger cualquier comentario o pregunta que tengan. Entonces, durante el tiempo de preguntas y comentarios, tuvimos una discusión muy buena y algo que me tocó el Señor para poner. Había varias cosas, pero se me olvidó algunos, pero una cosa que sí me acuerdo es Santiago 4. Y eso dice, ¿será Santiago 4 o 3? Deja ver si es el 3. Si es el 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que el líder tiene que seguir normas más altas, ¿verdad? Y eso yo voy a ponerlo aquí. Recuerden que el líder tiene que
seguir normas más altas. La gente también espera eso. Entonces, aquí esto es Santiago 3:1. Como estábamos hablando en la, en la, en nuestro tiempo de interacción, todos juntos, eso puede causar estrés, si uno no deja que el Espíritu Santo haga la obra en uno. Y uno tiene también que estar dispuesto, ¿verdad? Oh, ya me acuerdo del otro versículo que quería compartir. Eso es Juan 20. Muy importante, Juan 20. Uno tiene que dejar que el Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Ok, yo siempre he querido aprender, que es de lo que más me cuesta, ese balance entre el esfuerzo que uno tiene que hacer y dejar que, como dice usted, que el Espíritu Santo haga la obra en uno, porque muchas veces uno, por como hacer un esfuerzo, puede como sin querer ir al punto donde uno lo está haciendo por su fuerza, que me ha pasado, y uno se estresa, pero también uno quiere saber cómo, cómo es como dejar que se haga la obra en uno, porque tampoco uno quiere que por eso se vaya al otro extremo, de, sí, dejo que haga la obra y uno como que se suelta a eso. Entonces, eso siempre es algo que a mí me ha costado, siempre, algo que le pido a Dios que me capacite para eso, que yo nunca lo he podido hacer, como en cómo es como no irse a ninguno de los dos extremos. Ok, muy buen punto. Entonces, la pregunta viene siendo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo llevar esto a cabo? Eso es toda una prédica, pero yo puedo resumir. Para dejar que el Espíritu Santo obre, uno tiene que hacer su parte, la parte que sabe hacer. Por ejemplo, yo voy a ir a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice de Segunda Tesalonicenses 3:10? Pasaje fuerte, pero muy práctico y muy importante. Y no aplica, claro, a la gente discapacitada, pero en general sí aplica. Las personas que tienen la habilidad de trabajar, el Señor le dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco goma. ¿Ok? Entonces uno hasta para la gente discapacitada puede decir, bueno, si la persona quiere trabajar, pero no puede, eso es diferente. Pero si no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Entonces uno hace lo que uno puede hacer, pero a la vez admite cuando algo te cuesta. Y entonces busca, admite cuando algo te cuesta, admite al Señor. A que no pretenda, si tú tienes, por ejemplo, que ir al trabajo o si tú tienes un cargo en la iglesia y te cuesta, admite eso al Señor y pídele ayuda, ¿verdad? Yo esta mañana les voy a ser sincero,
yo había hojeado estas hojas, pero yo tenía que entregar este tiempo al Señor porque yo no tenía todos los apuntes preparados y en realidad el Espíritu Santo yo creo que hasta fluye a veces mejor cuando yo voy haciendo los apuntes así, pero la cuestión es que a veces nosotros nos encontramos en un lugar en donde estamos con un poco de presión. Por ejemplo, mirando estos apuntes y ustedes ven que a veces yo hago una pausa porque yo estoy tratando de leer bien y procesar bien para poner bien lo que yo voy a poner aquí en los apuntes. Entonces, uno tiene que admitir cuando algo te cuesta y pedirle al Señor esa ayuda y no tratar de ir en tus propias fuerzas y recordar también, y esto es muy importante, que algo no tiene que ser perfecto para ser bueno. Les voy a dar un perfecto ejemplo. Esta semana se grabó el servicio en inglés y al comienzo del servicio yo hice varios errores, ¿verdad? Y yo estaba pensando en hasta editar, bajar la prédica, editarlo y antes de subirlo, pero el proceso de editar una prédica, un video, cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Y después yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a chequear esto a ver si se ve tan y tan mal. No se veía perfecto, pero ¿sabes qué? No se veía horrible tampoco. Yo dije, ¿sabes qué? Se va a subir así mismo como está. También cuando uno edita el video, como que se achica la pantalla. Entonces yo dije, por eso también mejor lo dejo así, lo subo así, porque las cosas no tienen que ser perfecto para ser bueno. Y a veces uno, como es para el Señor, lo quiere hacer perfecto. Pero si tú tratas de ser perfecto, el Señor no te está pidiendo la perfección. Muchas veces yo he cantado y la voz se me va o estoy fuera de tono al comienzo o llego a ser fuera de tono en algún momento, pero el Señor todavía puede usar esa canción para bendecir a la gente. Y yo no me voy a ahogar en un vaso de agua porque, no, porque se me fue la voz, porque no, ¿verdad? Entonces, está llegando alguien. Entonces, hola Eliani, um, eso es otro punto para recordar, para que nosotros podamos hacer las cosas en la fuerza del Señor. Otra cosa, Leandro, muy importante es siempre recordar, ¿verdad? Cuando tú sientes que tú no puedes hacer algo, pero tú sabes que el Señor te está llamando a hacer eso, ¿ok? Es un versículo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en quién? En Cristo que te fortalece. O sea que si el Señor te pone una obra que hacer y tú dices, pero te pones a pensar, bueno, yo no sé porque yo no soy capacitado en esto, esto y lo otro. No, si el Señor te lo está mandando a hacer, hazlo, toma el paso de fe y el Señor te va a capacitar. Yo nunca pensé que yo iba a ser pastor. Cuando yo era joven y todo eso, hasta cuando yo me entregué la vida al Señor, yo nunca pensé que yo iba a estar pastoreando. Fue mi mentor espiritual en aquel tiempo que me dijo, y tú no quieres, ¿por qué tú no empiezas? Era una iglesia en inglés. Y él dijo, con traducción por audífono nada más al español. Y él dijo, y yo era el traductor principal. Me dijo, ¿y por qué tú no empiezas un servicio en español? O sea que es en Cristo y tienes que quitarte el estrés de querer ser perfecto y tienes que no debe de nunca pretender que algo es fácil para ti o que no te cuesta cuando te cuesta, ¿verdad? Como dice nuestra querida bandera dominicana, amén, que la verdad te hará libre. Gloria al Señor. Entonces, eso es todo un proceso para que uno puede dejar que el Espíritu Santo obre en uno. También, si en realidad algo te cuesta en el ministerio, debe de poder ir a los líderes a decir, mira, esto me está costando, ¿verdad? Si el Señor te muestra, no, tienes que hablar con el líder tuyo para decir, también ve al líder y dile,
Para eso están los líderes, ¿verdad? Debemos de estar facilitando la obra del Señor. Y a veces, tú sabes, nadie es perfecto y les va a costar a veces a uno tal vez ayudar a la persona, pero debemos de estar en eso de ayudar a la gente a tener éxito en el ministerio. Entonces, primero en oración, si el Señor te guía, así pide ayuda a tu supervisor, ¿verdad? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. También en el matrimonio. Si, por ejemplo, a veces ayer mismo me pasó que yo pagué las cuentas y yo le dije a María, mira, con este costo, con el gasto de la fiesta que va Gabriela, yo no lo voy a poder costear. Tú puedes ayudar y ella me ayudó. O sea que hasta en el mismo matrimonio a veces tenemos que hacer eso mismo, ser honestos, ser reales, no pretender. Leandro, ya eso te contesta bien la pregunta porque el punto es muy importante. Sí, sí, amén. Ok, entonces en la otra parte que mencionó María, y eso es muy importante, lo que yo quiero ver es dónde ponerlo, es no uno, ¿verdad? Si va a ser un ejemplo, si uno va a ser un ejemplo, uno va a ser un ejemplo, tiene que ser una persona que persevera. No puede dejarse desanimar. Primero, haz todo principalmente para Cristo. Así, cuando la gente te defrauda, no te vas a desanimar, ¿verdad? Para ese punto, porque la gente va a defraudarnos a veces en la iglesia. Por eso es bueno tener expectativas realistas, ¿verdad? Los 10 leprosos. Aquí el Señor mismo está diciendo, muy interesante lo que el Señor dice en este pasaje. Diecisiete, 15 hasta 19. ¿Verdad? El Señor dijo de los 10 leprosos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, imagínate, de la lepra, algo que te iba comiendo el cuerpo, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea que a veces las personas que nos agradecen las cosas van a ser las personas menos esperadas, las personas menos pensadas. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que eso es muy, muy importante recordar que la gente es gente tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y te va a defraudar a veces. Y a veces las personas que van a ser fieles y leales son las personas que tú menos pensarían que lo serían y las personas que tú menos pensaría que te van a traicionar son las personas que te van a traicionar. Otro punto, y este es un pasaje que me ha mantenido en el ministerio todos estos años. Juan 20. Juan 20. Si me acuerdo bien. Ups, no es Lucas 20, es Juan 20. Yo creía que era Juan 20. Hay Juan 21. No, a ver aquí. Pacienta mis ovejas. Es 21. Ah, se me olvidó. Yo creía que era 20. Ok. No puedo usar parte del pasaje nada más para hablar de este punto. Juan 20. Y vamos a mirar el 15. El 15. Jesús había resucitado, estaba hablando con Pedro, restaurándole, después de que le había negado, y le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, si yo amo tanto al Señor, y Él me ha llamado a apacentar a la gente, a guiar a la gente, a ser su pastor, entonces yo tengo que hacer ese trabajo. Me toca, ¿verdad? Pase lo que pase. Yo no voy a dejar que el demonio use la gente para robar mi premio. Y si alguien está llamado al liderazgo, el Señor te está llamando a apacentar ovejas. Tú lo amas tanto como tú dices, apacienta las ovejas que el Señor te ha dado. Amén. Entonces, vamos a ver si seguimos y terminamos este punto aquí. Bueno, esta lección que tiene varios puntos más para hacer. Hablamos de que el líder tiene que motivar a la gente, tiene que ser ejemplo. Ahora vamos a hablar de otros puntos más. Segundo punto aquí. Y ya hablamos de esto, que debe de ser una persona que sabe desafiar a la gente a innovación, pero lo vamos a mencionar de nuevo. Impulsa a la gente. El líder impulsa a la gente al desarrollo personal. María es excelente para eso. Siempre tiene nuevas ideas para que la gente vaya creciendo.
Entonces, para mí, básicamente, lo que podemos usar para apoyar ese punto es que uno siempre tiene que estar creciendo, ¿verdad? Uno nunca va a dejar de estar creciendo en Cristo. Yo creo que hasta en el cielo vamos a estar creciendo porque el Señor es infinito y siempre le vamos a conocer más y más y más y disfrutar más y más de su presencia. Entonces vamos a 2 Corintios 3:18. ¿Qué es lo que dice? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que debemos de ir siendo transformados de gloria en gloria. Debemos de ir mejorando siempre. El líder debe de ayudar a la gente a ser cada vez más valiente. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, ser cristiano no es para gente cobarde. Eso es muy importante recordarlo. Y por eso es tan importante lo que estaba yo hablando con Leandro, de saber lidiar cuando uno se siente inseguro, cuando uno no sabe qué hacer. Pero yo quiero poner esto aquí, porque muy importante recordarlo. Apocalipsis 21, 7 y 8. Y no quiero ser completamente negativo o darle como golpe en la cabeza, y por eso yo voy a poner el 7 para recordarnos que tenemos la gran promesa del cielo si somos fieles al Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar, no podemos ser cobardes como cristianos. Dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la gran promesa del cielo, de tener la eternidad. Pero los cobardes, el primero en la lista en este pasaje que se va a condenar son los cobardes. Aún antes de los incrédulos, los abominables, hasta antes de homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, el primero en la lista son los cobardes. Entonces tenemos que hacer qué? Enseñar a la gente cómo ser valientes. Por eso yo en las peticiones, en las oraciones que yo, por ejemplo, el Espíritu Santo me ha guiado a hacer para la iglesia, siempre estoy enseñando a la gente cómo entrar en la batalla espiritual bajo la cobertura de Dios, pero sí ir en contra de potestades, en contra de huestes espirituales, con la sangre de Jesucristo, cubriéndose uno, pidiendo esa cobertura al Padre en el nombre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Si a mí me piden ir a echar fuera demonios, pues yo voy a prepararme. Si puedo con ayuno, si no puedo con ayuno, entonces con nada más cubriéndome con la sangre de Jesucristo, pero cubriéndome con la sangre de Jesucristo. Y yo voy a ir, hermanos. Y yo he ido. Amén. Yo no voy a tener miedo. Y a veces uno sí tiene miedo, a veces uno es tímido para hablar ciertas cosas, pero al mismo tiempo, para la gloria del Señor, tenemos que darle a la gente el ejemplo de ser, um, de ser fuertes, de ser valientes. Gloria al Señor, no cobardes. Y David, su ejército, un excelente ejemplo. Um, Comenzó de una forma horrible. Quiero en
¿Dónde está ese pasaje? Se me está viniendo al espíritu. Aquí habla de David, pero se me está viniendo al espíritu este pasaje. Yo quiero compartirlo con ustedes. Adulam, tal vez eso lo dice. A ver aquí. Sí, yo lo hallé. Primera de Samuel 22. Él está aquí huyéndose del rey Saúl. Y escuchen cómo comenzó su ejército. Primera de Samuel 22, 1 al 2. Yéndose luego David de allí, o sea que está huyendo, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. O sea que hablando de gente con problemas y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínate un ejército así. Pero David, con la unción que el Señor le dio, convirtió ese ejército en un ejército, pero ejemplar, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, ups. Otra cosa que hace un líder de Dios, el líder cristiano tiene como meta formar un grupo de discípulos. Y ejemplo, Jesucristo y sus 12 discípulos. Más las mujeres, por supuesto, que le seguían. Vamos a ver que el número 12 es muy importante, sin embargo, en la Biblia, porque hasta cuando Judas le traicionó y después en Hechos, tuvieron que elegir a alguien para reemplazar a Judas y fue Matías que le reemplazó a Judas. Y eso yo lo puedo poner aquí. Hechos 1. Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. O sea que nada más para ser hecho testigo con ellos. Pero 12 era muy importante porque tuvieron que hacer una elección de otra persona para reemplazar a Judas Iscariote.
Y versículo 23 dice, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que eso es muy interesante. El Señor, hay ciertos números que son, yo no soy de la gente partidaria de estar viendo números todo el tiempo en la Biblia, pero hay ciertos números que sí son especiales para el Señor, y el número 2 es uno de ellos. Entonces, la persona, el líder, va a querer tener su grupo de 12. Y entonces, el propósito del liderazgo, y esto es muy importante, el propósito del liderazgo siempre debe de ser avanzar el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de Cristo. No me gusta decir Cristo para que la gente no se confunda que nada más estamos hablando de Dios el Padre, sino que es, tú sabes, Juan 14:6. Jesús dijo que para llegar al Padre uno tiene que ir a Cristo. Yo soy la vida, el camino a la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, recuerden siempre Colosenses 3:23. En el mismo ministerio, nosotros no estamos haciendo un reino para nosotros. Yo siempre, por eso siempre quiero que la iglesia sea una iglesia de proverbios. Yo voy a buscar el proverbio también. Pero primero vamos a hacer Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que muy importante que estamos haciendo el liderazgo con el fin correcto. Entonces, esos son todas características del líder. También quiero mencionar unas cuantas cosas más acerca de ser un ejemplo. Y estos son tan importantes que le voy a poner letra. Tenemos mucho material aquí porque eso es tan largo, ¿verdad? Pero aquí arriba, cuando hablamos de la verdad te hará libre, voy a poner esto con muchas estrellitas. Es muy importante que uno tiene un concepto correcto de uno mismo, que uno reconoce tanto sus puntos fuertes como sus áreas débiles. ¿Ah? Eso es muy importante. Hasta en un matrimonio,
¿verdad? El hombre es la cabeza, pero si tú eres débil en matemáticas, entonces la persona que debe de llevar la chequera es la mujer, por ejemplo, y viceversa. La verdad te hará libre. Otra cosa muy importante, hablando de ser ejemplo. Quiero ver exactamente dónde cabría bien aquí. Aquí. Okay, voy a poner aquí. El líder debe de vivir en la palabra, haciéndola, además de estudiarla, ¿verdad? Y eso yo lo voy a escribir aquí. Para eso podemos usar Josué 1:8. No se grabó bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme. O sea, que no solamente estudiándola, sino también aplicando la palabra. Otra cosa muy importante, el líder se deja enseñar por Dios, tanto directamente como por medio de la gente. Recuerden que um, hay muchos proverbios que tienen que ver con esto. Quiero darle yo creo que este es el mejor proverbio en este momento que yo encuentro. Hay muchos proverbios que hablan de ser sabio por escuchar corrección. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, o sea que cree que se la sabe toda, más el que obedece al consejo es sabio. O sea, a veces el Señor nos habla por medio de la gente. El líder sabe instruir
a su familia. Eso es muy importante. De eso estamos hablando con los hijos, tratar a sus hijos bien y todo eso. Y casi estamos terminando aquí. La primera de Timoteo 3. Y yo creo, porque habla también de los obispos, que son como los pastores, pero vamos a llevarlo nada más a nivel de diácono, porque diácono es como un líder, equivalente de líder en nuestra iglesia. Sabemos que hay diferentes niveles de liderazgo, pero cuando ya tú eres un líder con ese título, ya es como ser diácono. Eso sería el equivalente bíblico. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Saben que los cristianos pueden tener más de una esposa, los hombres. Y en África hay países donde eso sí ocurre. La gente es cristiana, pero tiene más de una esposa. Pero si tú ya vas a ser líder, como estábamos hablando, la norma es más alta y es una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, para gobernar bien a los hijos y las casas, tiene que haber mucho amor. Tiene que ser que el hombre sabe cómo, ¿verdad? Tener cariño a su esposa, le ama como sí mismo. Y nosotros sabemos que, por supuesto, la mujer puede ser diácona o diaconisa, porque yo no quiero que eso tampoco se confunde aquí, que nada más está hablando de como um, de forma, ¿cómo se llama? De forma masculina. Aquí tenemos a Febe, que era diaconisa. En nuestra iglesia se permiten, por supuesto, las mujeres en todos los niveles de liderazgo. Porque la Biblia hasta tenía a Débora, que era um, la líder política, espiritual y militar de los israelitas. Lo que pasa es que tampoco uno exige que la mujer haga todo eso, porque hay gente que no valora. Yo creo que el feminismo en sí, el feminismo humano, no el feminismo cristiano, no valora eso de que la mujer sea ama de casa. Y eso es un trabajo, ser ama de casa es un trabajo de tiempo completo y es el trabajo más importante, aún más importante que cualquier trabajo que puede tener un hombre, porque tú te estás encargando de mantener el amor en la casa y todo eso. O sea que eso es un trabajo súper importante. Pero eso no excluye a la mujer a tener posiciones de liderazgo en otras áreas de la iglesia y la sociedad. Por ejemplo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea que aquí en 1 Timoteo está hablando en términos masculinos, porque sabemos que muchas veces en la gramática el masculino, sobre todo en español, por ejemplo, se usa para referir a grupos de personas, pero por supuesto se podría aplicar en la forma femenina también, que la mujer nada más puede tener un hombre y no un esposo, y normalmente cuando hay poligamia es el hombre, porque la mujer va a ser muy difícil de que tenga muchos hombres a su lado, porque
sale en estado y es diferente el hombre con diferentes mujeres como nosotros vemos en la misma Biblia, que pudieron tener diferentes mujeres embarazadas al mismo tiempo y nosotros sabemos que ese no es el ejemplo cristiano que nosotros seguimos en este país ni en nuestra cultura, pero sí quiero que ustedes vean históricamente en el contexto de la Biblia que eso sí, ¿verdad? Se permitía, pero en el liderazgo no, porque ya es otro nivel de espiritualidad. ¿Qué más? Y último siendo ejemplo, yo creo que esta es la letra C. Creo que este es el último. Voy a chequearlo. Sí, este es lo último. Es el líder tiene el corazón de un pastor. ¿Y cómo es el corazón del pastor? Y también quiero compartir este proverbio. Proverbio 10:22, que para mí es tan importante para el ministerio. Cuando hablamos de avanzar el reino de Dios, y eso era uno de los puntos. Uno quiere que el ministerio siempre sea Proverbios 10:22. Por eso yo estoy tratando tanto, por ejemplo, con el COVID, de tener tanto cuidado. Conozco al menos de una iglesia que hasta una persona falleció como resultado de que la gente se estaba reuniendo de una forma no muy, una forma no tan responsable. Aquí dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, que queremos que nuestro ministerio siempre sea algo que sea de bendición. Y entonces, corazón del pastor. Vamos a terminar esta clase hoy con Juan 10:11 al 13. Esta primera lección se termina. Hola, Googie. Ajá. Un momentico, mija. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea que el pastor cuida sus ovejas y arriesga para cuidar a sus ovejas. Okay. Y eso es parte de tener el ejemplo de que uno está hablando, ser el ejemplo de que hemos estado hablando. Entonces, con eso, ya yo termino la grabación de esta clase.